Muchos hoy siguen a otro Jesús, un Jesús cuyo nombre fue pintado crudamente en graneros y rocas en los años 30, el mismo Jesús que fue adorado por los perpetradores de la Inquisición, un Jesús con cabello largo, túnicas sueltas, aureola, expresión enfermiza, nariz fina y aguileña, labios petulantes, uno que supuestamente murió de un corazón roto. Lea en este folleto sobre el verdadero Jesucristo, cómo pagó impuestos, durmió en casas, al menos una de las cuales era suya. No se enfrentó cara a cara con el establishment y no tenía el cabello largo. Lea sobre el verdadero Cristo para variar y pase de las fábulas al verdadero Jesús. Capítulo 1. El enigma de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene? ¿Conoces personalmente a Jesucristo? Mira lo que el mundo que se profesa cristiano no sabe acerca de Cristo. La mayoría de las denominaciones y sectas no saben la hora del nacimiento de Cristo. Millones de personas suponen que fue el 25 de diciembre. Los eruditos bíblicos admiten que no fue cerca de esa fecha, sino probablemente en el otoño. Millones suponen que debe haber sido a principios del año 1 después de Cristo, sin darse cuenta de que fue el 4 antes de Cristo. Millones no están de acuerdo sobre el método de su nacimiento. Pocos saben qué fue. ¿Fue Dios convertido en un feto humano? ¿Fue Cristo el Dios del Antiguo Testamento? ¿Fue Cristo solo un buen hombre o un profeta? ¿Fue Jesús solo humano después de todo? ¿O fue Dios? ¿O fue ambos? La gente está confundida. La mayoría no sabe por qué vino. Millones suponen que vino para salvar al mundo entonces, y suponen que ha estado tratando frenéticamente de salvarlo desde entonces. Sin embargo, Él dijo que no lo hizo. Millones de personas no saben que Cristo vino con un mensaje, no para el mundo, sino para sus propios discípulos. No saben cuál era ese mensaje, a quién se lo trajo ni con qué propósito. Millones suponen que tienen fotografías de Cristo. Lo que no saben es que Cristo mismo inspiró a Pablo a decir que el cabello largo es una vergüenza para el hombre. Lo que no parecen saber es que Judas tuvo que traicionar a Cristo con un beso para asegurarse de que no hubiera confusión sobre su identidad, porque se parecía mucho a los demás judíos de su tiempo. Él era judío. Hebreos 7:14. Nadie parece poder ponerse de acuerdo sobre por qué murió. Él dijo que nadie se salva por su muerte, sino por su vida. Romanos 5:10. Ni sobre cómo murió. Muchos suponen que murió con el corazón roto. Millones no están seguros de que sí murió, pero creen que posiblemente solo murió su cuerpo, mientras que él fue a predicar a los espíritus en el infierno. Pero, ¿cómo puede esto cuadrar con la promesa que millones suponen que él le hizo al ladrón en la cruz acerca de estar en el paraíso? El ladrón no estaba con él cuando se apareció a sus discípulos más de 3 días después. Nadie parece capaz de ponerse de acuerdo sobre cuánto tiempo, si fuera él, estuvo en la tumba, o incluso cuál tumba. La mayoría del cristianismo profesante rechaza sus propias declaraciones claras sobre la única señal que él dejaría en cuanto a su verdadero mesianismo, la de 3 días completos y 3 noches completas en la tumba. Mateo 12:39. Y supongamos que una puesta de sol del viernes a la mañana del domingo de Pascua, escrito Ishtar en la antigua Babilonia, es lo que él quiso decir. Trate de encajar 3 días y 3 noches en ese periodo de tiempo. Millones niegan que él resucitó, afirman que su cuerpo fue robado o que él no estaba realmente muerto, que él solo fingió estar muerto y luego murió en la tumba, solo para que sus discípulos lo enterraran en secreto en otro lugar. Si resucitó o no es siempre tema de mucha controversia entre los eruditos cristianos. Supongamos que estás hablando con una persona cerca de un amigo en común.
Estás comentando lo buen tipo que es. No sabes qué significa su nombre, no sabes las circunstancias que rodearon su nacimiento, no sabes nada acerca de su vida, no sabes qué creía o qué defendía, no sabes cómo luce, no conoces su naturaleza, personalidad o carácter, no conoces a su familia, no sabes dónde está, no sabes dónde ha estado, no sabes a dónde va. Eso es bastante no saber acerca de alguien y aún así llamarlo amigo. ¿No es así? ¿Este mundo que se profesa cristiano realmente conoce a Cristo? ¿Al verdadero Cristo de la Biblia? No, no lo conoce. Ha sustituido al Cristo dinámico, completamente masculino y poderoso de la Biblia por un fracaso débil, enfermizo, afeminado y confuso. ¿Y qué hay de usted? ¿Le resultan un poco confusos algunos de estos puntos? ¿Conoce usted a Cristo? No me refiero a que usted simplemente reconozca el sonido fonético de su nombre de una manera pegajosa, melosa, santurrona, religiosa o sentimental, sino que sabe todo acerca de él. A muchos les sorprendería saber que el Cristo real no vino a traer paz, sino espada. Mateo 10, del 34 al 37. Que bebía vino, que vivió una vida de fantástico interés, una vida de amor, de firmeza y de desafío. ¿Cómo era realmente Jesucristo? Me refiero al Jesús real. El resto de este folleto puede sorprenderle. Su contenido proviene directamente de su propia Biblia. Capítulo 2. El verdadero Cristo. ¿Hay algo malo con el Cristo real? ¿Qué pasaría si pudieras probar y probar que has probado que el verdadero Jesús no tenía el pelo largo, no se enfrentó cara a cara con el establishment de su tiempo, sí pagó impuestos, se sometió a las leyes del país, no intentó convertir a la gente en ese momento y sí enseñó obediencia y respeto hacia los que tienen el poder? ¿Qué pasaría si pudieras probar con la Biblia estas declaraciones impactantes? Si pudieras ver que se prueban, ¿te volverías al Cristo real? ¿Te darías cuenta entonces de que siempre has pensado en un Cristo diferente al que se revela en las Escrituras, que te has tragado ciegamente un engaño tradicional e histórico y te arrepentirías? ¿Lo harías? Recuerda, tu Biblia advierte contra aceptar otro Jesús y otro Evangelio. Segunda de Corintios 11:4. Lee el primer capítulo de Gálatas y ve la maldición que Pablo lanza sobre aquellos que tienen otro evangelio. Si tu Jesús y tu evangelio difieren del mensaje claro y sencillo de la Biblia, estás en problemas. Seguramente, si encontrar a Jesús es tu meta más profunda y sentida, tu deseo más sincero, entonces no vas a rechazar al verdadero Cristo cuando finalmente lo encuentres, ¿verdad? Ya veremos. Cristo inspiró a Pablo a escribir las palabras acerca del cabello largo en 1 Corintios 11. Cristo no tenía ni aureola ni un aspecto afeminado con el cabello largo. La Biblia explica, 1 Corintios 11, del 1 al 11, que el cabello de la mujer le es dado como cubierta y como señal de estar bajo autoridad. El cabello largo de la mujer le da una apariencia más suave y femenina, lo cual es agradable a la vista de Dios. 1 Corintios 11 nunca menciona nada más que el cabello cuando habla de cubiertas de la cabeza humana, y obviamente muestra que las mujeres deben tener el cabello más largo, como cubierta, y los hombres no. Pablo escribió, ¿no os enseña la misma naturaleza que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Versículo 14. Recuerden, el Creador dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. ¿Tiemblas ante la palabra de Dios? Recuerda que Cristo es la palabra personificada. No os engañéis a vosotros mismos creyendo ni por un momento que Cristo había hecho algún tipo de voto nazareo. Él sustituyó al nazareo y al levita. Se convirtió en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Y no cumplió ninguna de las obligaciones bíblicas impuestas a un nazareo. Números 6, 3, 6. Por ejemplo, en alguna ocasión tocó un cadáver. Mateo 9:25.
Y por chocante que pueda resultar para muchos que creen en la abstinencia total de todas las bebidas alcohólicas, Jesús bebía vino de vez en cuando, Mateo 11:19, y su primer milagro consistió en crear vino fino, más de 100 galones, a partir de agua. También bebió vino en el primer servicio de Pascua del Nuevo Testamento, Mateo 26, del 27 al 29. Para una explicación completa de este tema, lea nuestro artículo gratuito. ¿Beber es pecado? Muestra cómo pasajes como Amós 9:14, Eclesiastés 10:19 y Primera de Timoteo 5:23 prueban que es correcto a los ojos de Dios beber bebidas alcohólicas con verdadera moderación. Además, aquellos que estaban bajo un voto nazareo dejaban crecer su cabello como una muestra de humillación. Era una señal de vergüenza. Observe también que tan pronto como terminaba el periodo de tiempo del voto nazareo, quien hacía el voto debía afeitarse la cabeza. Números 6:18. Francamente, Jesucristo, como ser humano, tenía una apariencia bastante común. Era su mensaje, no su apariencia, lo que llamaba la atención. Se nos dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Isaías 53:2. Jesús se parecía a cualquier otro judío normal de su época. En varias ocasiones pudo pasar entre la multitud porque se parecía a cualquier persona. Juan 8:59 y 10:39. Judas tuvo que usar una señal especial, un beso, para señalar a los enemigos de Jesús quién era. Judas no habría tenido que hacer esto si Jesús hubiera tenido el pelo largo. El Jesucristo de la Biblia era un individuo de complexión mediana, dinámico y robusto. Jesús, recordemos, era carpintero, un constructor en la dura y pedregosa región montañosa de Galilea. Había trabajado con piedras pesadas y maderas toda su vida. Continuamente, la gente cita el caso de Jesús expulsando al ganado y a los cambistas del templo, creyendo que es un ejemplo de violación de la ley por parte de Cristo. Aparentemente, nunca han leído el relato de las Escrituras, o si lo hicieron, lo leyeron solo de manera superficial y sin un verdadero entendimiento. Léalo en su propia Biblia. Encontrará el relato en Mateo 21 del 12 al 16, Marcos 11 del 15 al 18, Lucas 19 del 45 al 47 y Juan 2 del 14 al 17. En realidad, Jesús expulsó 2 veces al ganado, volcó las diversas casas de cambio y ordenó a sus dueños y propietarios que salieran del templo. El Evangelio de Juan ilustra la primera ocasión durante una temporada anterior de la Pascua, y los otros 3 hablan de la ocasión posterior, en el viaje final de Cristo a Jerusalén. Aquí Jesús aparece no como un vagabundo o caminante que está creando disturbios contra la autoridad establecida, sino como el propietario del templo y el representante directo de su dueño último, Dios el Padre. Él dijo, escrito está, citando así la ley más grande común a todos ellos, la de la palabra de Dios. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. En aquellos días, la moneda romana tenía que ser cambiada por la judía, en la que se recaudaban las contribuciones del templo y sin duda se producían defraudaciones, considerando las diferencias de valor de los 2 tipos de monedas y la tendencia general de la avaricia humana. Cristo estaba en autoridad aquí, no era un visitante casual. Ni una sola vez los cambistas de dinero, ni los dueños del ganado, ni los líderes religiosos judíos dijeron una palabra sobre algo ilegal. Si él quebrantó la ley, ¿por qué no arrestarlo? Pero no se quebrantó ninguna ley, se estaba cumpliendo. Cristo citó la ley cuando citó Isaías 56:7. Él entonces era un representante, tanto de la propiedad, el templo, como de la ley. Recuerde también que incluso cuando se sobornaba a falsos testigos para que presentaran acusaciones falsas contra él durante su juicio, ni una sola vez alguien mencionó el tema de Cristo expulsando al ganado y a los cambistas del templo, aunque lo hizo 2 veces, con aproximadamente 2 años de diferencia.
Algunos han asumido que el hecho de que los discípulos de Cristo arrancaran espigas, trigo, en un campo y su sanación en el día de reposo eran actos ilegales. No es así. Había leyes que requerían que el dueño de la tierra dejara algo del producto en el tallo o la vid para el viajero hambriento. Levítico 19, 9, 10 y 23, 22. Leyes que eran estrictamente aplicadas, incluso por los mismos fariseos. ¿Qué hay de la sanación? Algunos han sostenido que la nación de una deformidad por parte de Jesús en el día de reposo fue una violación de alguna ley. Pero note el ejemplo que se encuentra en Marcos 3 del 1 al 6. Jesús estaba en una sinagoga local frente a un hombre que tenía una mano horriblemente deformada. Los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en el día de reposo, a fin de poder acusarlo. Observe que no estaban haciendo cumplir ni interpretando ninguna ley debidamente constituida, sino que lo observaban con sospecha para ver si podían acusarlo de haber violado alguna de sus tradiciones inventadas por los humanos. Antes de la curación, Jesús les preguntó, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Jesús sabía que lo que hacía era lícito. Sabía que sus propias leyes, incluso sus tradiciones religiosas, permitían un acto de misericordia en el día de reposo. Sacar a un animal indefenso de una zanja era lícito. No había nada ilícito en esta curación, ¿verdad? Ellos también sabían que era lícito, y esa es precisamente la razón por la que no respondieron, sino que salieron en silencio. Algunos han afirmado que Jesús insultó al sumo sacerdote en ocasión del interrogatorio de Jesús antes de su asesinato. Pero, ¿por qué no lee el relato usted mismo? Lo encontrará en Juan 18 del 21 al 23. Jesús había dicho, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les he dicho? He aquí, ellos saben lo que he dicho. Y cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús con la palma de su mano, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Entonces Jesús dijo, si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Ni una palabra del sumo sacerdote. Él mismo no respondió a la declaración veraz de Jesús. La pregunta del sumo sacerdote en sí misma era hipócrita. Jesús dio una respuesta directa y veraz a una pregunta engañosa. Entonces un oficial pomposo golpeó a Jesús. Esto sí fue un insulto. Esto ciertamente sí fue ilegal. Pero, ¿cuál fue la reacción de Cristo al ser golpeado ilegalmente por un oficial? Solo la verdad serena, estudiosa y paciente. Él dijo, si he dicho la verdad, ¿por qué me golpeas? No, Jesús no quebrantó las leyes. Instó a sus propios discípulos a obedecerlas, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2 y 3. Había mucha hipocresía, incluso en los días de Jesús. El establishment de su tiempo, recordemos, estaba constituido por un pueblo cautivo, en su mayoría irreligioso, gobernado por un rey títere y un gobernador romano. Los líderes religiosos, fariseos, saduceos, celotes, esenios, etc., eran varios grupos minoritarios, y aunque las masas generalmente temían a los fariseos, porque estaban a cargo de las sinagogas y por lo tanto eran líderes de la comunidad, y al Sanedrín, debido a sus poderes legislativos y punitivos, la mayoría de la gente no era realmente religiosa en un sentido devoto. Miles de ellos se sorprendieron por lo que Jesús dijo e hizo. Las multitudes lo siguieron. Él no las buscó. Cristo no quebrantó ninguna ley y nunca instó a nadie a hacerlo. Si hubiera habido un conflicto entre las leyes de la tierra y las leyes superiores de Dios que Jesús creía y obedecía, aquí está la enseñanza bíblica sobre lo que Cristo habría hecho. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pedro, respondiendo a los perseguidores religiosos. Hechos 5:29. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay
por Dios han sido establecidas, dijo el apóstol Pablo, Romanos 13 del 1 al 7, instando a los cristianos de Roma a obedecer al gobierno civil en la medida en que no entrara en conflicto con las leyes de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad civil, o lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Cómo encaja esto con las nebulosas ideas e interpretaciones personales de varios líderes espirituales que instan a sus seguidores a resistirse a la sociedad? Recuerden que Pablo estaba hablando a los cristianos, inspirado por el mismo Jesucristo que vivía en Pablo. Gálatas 2:20. Y estaba instando a los cristianos que vivían en la capital del mayor estado policial totalitario y tiránico que jamás haya existido a que permanecieran obedientes. Sigue leyendo en Romanos 13. ¿No tendrás pues temor de la autoridad? Haz lo bueno y recibirás de ella alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad, pues, a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Versículos del 3 al 7. Recuerda, Pablo fue instruido personalmente por Jesucristo. 1 Corintios 9:1, 15:8 y Gálatas 1 del 12 al 18. No estaba expresando algunas ideas de orientación humana propias, sino la voluntad directamente inspirada de Dios y la enseñanza de Jesucristo. Cristo y todos los líderes del Nuevo Testamento no solo instaron a la obediencia a la autoridad civil, sino que instaron a los cristianos a orar por la guía de sus líderes civiles. Observe 1 Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No, el Cristo de la Biblia no fue un transgresor de la ley, sino el mayor ejemplo de obediencia a la ley de toda la historia. ¿Está usted dispuesto a aceptar al verdadero Cristo, el Cristo respetuoso de la ley de la Biblia? Jesucristo fue seguido, buscado, esperado, escuchado con ansias por el público en general, la mayoría silenciosa de su época. Lean estas escrituras. Cuando él, Jesús, descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Mateo 8:1. Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar. Y se le juntó mucha gente, así que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, Mateo 13 del 1 al 3. Así que pueden ver que Jesús enseñó al público en general, así como a sus propios discípulos. Véase también Mateo 23:1. Ahora observen su seguimiento a nivel nacional. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano con la compañía de sus discípulos y una gran multitud del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Lucas 6:17. Lee también el relato en el que Jesús fue recibido con gran ceremonia por un gran grupo de ciudadanos de Jerusalén. Lo lees en Mateo 21 del 1 al 11. Los fariseos tenían miedo, estaban profundamente preocupados por el apoyo nacional de Cristo. Observa lo que dice Juan 12:19. Entonces los fariseos se dijeron entre sí, ¿veis que nada conseguís? He aquí, el mundo se va tras él. Por eso fue juzgado y condenado a muerte. Observe el ejemplo del sentimiento personal de Cristo hacia los soldados, incluso los soldados enemigos de un ejército de ocupación. Lee el relato por ti mismo en Lucas 7 del 1 al 10. Aquí Jesús sanó con alegría al sirviente de un centurión romano en Capernaum.
Además, la enseñanza de Jesús, incluso en el Sermón del Monte, era la humilde conformidad con el duro maltrato de los militares. El ejemplo de obligar a una persona a caminar una milla estaba directamente relacionado con la práctica de los carteros romanos de exigir a las personas a lo largo de su ruta que llevaran una carga a cierta distancia. Mateo 5:41. Cristo dijo que no resistiéramos esta práctica dura e ilegal, sino que aceptáramos humildemente. No, Jesús no estaba enfrentándose con el establishment. Más bien, estaba realizando afanosamente ese gran trabajo que se le había encomendado. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Estaba llamando y entrenando a sus discípulos para que siguieran adelante después de su muerte y resurrección. Mateo 28, 19, 20, 4 del 18 al 22, 10 del 1 al 16, Lucas 10 del 1 al 11 y Marcos 16, 15. Y continuamente estaba dando ejemplo de modales perfectos, cultura, lenguaje, hábitos, habla y amor extrovertido hacia todos los hombres. Primera de Pedro 2 del 21 al 24 y Lucas 4 del 16 al 21. Y se mantenía al margen de la política y de los acalorados asuntos locales. Observe la respuesta de Jesús al interrogatorio de Pilato. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Cristo instó claramente a sus discípulos a salir de este mundo. Juan 17:6, 8, 14, 16. Primera de Juan 2:15, Apocalipsis 18:4, Segunda de Corintios 6:14, 17 y Primera de Corintios 5:11. Y no a convertirse en activistas políticos o intentar influir en la política. Jesús fue ampliamente aceptado por la población en general. Fueron los líderes religiosos minoritarios quienes lo persiguieron. Incluso el gobierno romano se mantuvo en gran medida al margen, incluyendo el infame lavamiento de manos de Pilato durante el juicio de Jesús. La falsa afirmación de que Jesús era un tipo de vagabundo activista que patrocinaba manifestaciones callejeras es totalmente errónea. Dios profetizó de él. No gritará ni alzará su voz, ni se oirá su voz en las calles. Isaías 42:2. Una y otra vez, cuando las notables enseñanzas de Jesús dieron como resultado la reunión gradual de una multitud, incluso alrededor de una casa que muy claramente parece haber sido la suya, Jesús intentó escapar de esas grandes multitudes, ya sea tomando un barco para cruzar el mar de Galilea, yendo a una parte diferente del país o, incluso como en el caso del Sermón del Monte, subiendo a una alta montaña cercana, donde la mayoría de la multitud no podía seguirlo. Para la mayoría es un profundo shock darse cuenta de que Jesús no intentó convertir a la gente en aquel entonces y explicó este principio a sus discípulos. Mateo 13 del 10 al 15. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Respondióles y dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Verá, Cristo en su época no trató de perturbar la ceguera espiritual que dominaba sus mentes. He aquí el relato de Marcos. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Marcos 4, del 11 al 12. Las parábolas se decían para ocultar la verdad, no para aclarar el significado. Reconozco profunda y devotamente a Jesucristo como Salvador personal y el Salvador final de todo el mundo.
Pero también reconozco profundamente la palabra de Dios, clara y sencilla, que Jesucristo ocultó deliberadamente su significado durante ese tiempo al pueblo en general y explicó a sus discípulos de manera que el público en general no podía entender. Algunos sostienen que Jesús no se relacionaba con los respetables. Creen que se codeaba y comía solo con los pobres y la clase desdichada, evitando a la capa superior, los escribas, los fariseos y los ancianos. La Biblia habla claramente de que Jesús entró en las casas de algunos de los líderes fariseos más grandes y respetados. También conocía personalmente a los recaudadores de impuestos y a muchos hombres ricos de su época. Observe Lucas 7 del 36 al 39. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él, y él, Jesús, entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa a comer. Los recaudadores de impuestos, aunque comprensiblemente no eran muy populares entre los fariseos o la gente común porque recaudaban impuestos para los romanos, eran parte de la intelectualidad adinerada o la clase alta de esa época. Lee Lucas 5, 27 al 29. Después de esto salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había una gran compañía de publicanos, recaudadores de impuestos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Observe el relato de la visita de Jesús a Jericó. Y entró Jesús y pasaba por Jericó, y aquí había un hombre llamado Zaqueo, que era un jefe de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quién era. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar y le dijo: «Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa». Y él, Zaqueo, le recibió con gozo. Lucas 19, del 1 al 6. Jesús conocía bien a José de Arimatea, quien obtuvo el cuerpo muerto de Jesús en manos de Pilato y lo enterró. Veamos lo que la Biblia nos dice de este hombre. Al anochecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Mateo 27:57. Ahora observemos el relato de Lucas. Y aquí había un hombre llamado José, miembro del concilio, del gran Sanedrín o cuerpo legislativo judío. Véase el comentario de Clerk por Adam Clerk, volumen 5, página 279. Y era hombre bueno y justo, y no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Lucas 23, 50-51. También lea usted mismo acerca de la conversación y asociación de Jesús con Nicodemo, un fariseo y líder de los judíos. Juan 3 del 1 al 12, 7 del 50 al 53 y 19:39. La fiesta de bodas en Caná de Galilea, Juan 2 del 1 al 11, fue un caso en el que Jesús se codeó con la clase alta. Una fiesta tan grande obviamente fue ofrecida por gente adinerada. La ocasión de la curación del sirviente de un centurión fue otro caso. Un centurión era un líder sobre 100 hombres, lo que con toda probabilidad significaba el jefe de la guarnición en Capernaum y el oficial romano principal de la zona. Esto no quiere decir que Jesús mostró a estas personas una atención más especial que la que mostró a las masas y a la clase pobre y miserable. Jesucristo era todo para todos los hombres y nunca hizo acepción de personas. Capítulo 3. Cristo era un hombre de familia. Aunque es muy obvio que Cristo no estaba casado, era, sin embargo, miembro de una familia bastante grande. Después de la enunciación de la concepción y el nacimiento virginal de Jesús, José, ya esposo de María, unido por los esponsales, aunque todavía no había consumado el matrimonio, reaccionó de una manera que es incomprensible para un hombre muy joven. Pasemos a Mateo 1 y versículo 19. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso despedirla en secreto. Para un hombre más joven, un anuncio tan enorme habría sido recibido con mucha indignación, petulancia, celos e imaginaciones extrañas. Dios Todopoderoso escogió para el futuro padre legal y madre de su propio Hijo, Jesucristo, los mejores ejemplos paternales concebibles. José no solo era de la línea directa de David,
como se explica en los versículos anteriores de Mateo 1, y de David a Abraham, y de allí a Adán, sino que también era un hombre justo y próspero. Tanto José como María eran obedientes a las leyes de Dios, y cuando comprendemos las leyes de Dios tal como se magnifican tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, incluidas las leyes del éxito, de la limpieza física y de las relaciones entre marido y mujer, tenemos una imagen mucho más clara de las circunstancias en las que Cristo fue criado cuando era un niño pequeño. En Lucas 2:51 leemos cómo Jesús, después del incidente de ser encontrado enseñando en el templo a la edad de 12 años, regresó a la casa de sus padres y estaba sujeto a ellos. Los antagonistas de Cristo dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Y esto se menciona más de una vez. José entonces era un carpintero. En nuestras sociedades especializadas se considera a los carpinteros como aquellos que trabajan con madera serrada y tallada y se dedican principalmente a clavar clavos en las tablas. Pregúntele a un carpintero moderno si esto es todo lo que hace, y muy probablemente le dará una larga charla sobre las muchas habilidades necesarias para convertirse en un buen carpintero. Sin embargo, durante la época de Jesucristo, la carpintería incluía mucho más que la simple fabricación de viviendas de madera. La mayoría de las casas eran una combinación de piedra, barro y arcilla, y vigas labradas y madera. La ciudad donde Jesús pasó gran parte de su ministerio inicial en la zona de Galilea fue Capernaum. He estado en Capernaum varias veces y he visto los restos de los pórticos, los arcos, los mosaicos y las paredes de los edificios que había allí durante la época de Cristo. Capernaum, en ese momento, era una ciudad de estilo griego radiante, moderna y bellamente esculpida. Estaba llena de hermosas casas de varios niveles que tenían grandes jardines centrales, paseos de mosaicos, fuentes e incluso, créanlo o no, baños interiores y baños de vapor. Las casas de la clase más rica durante esa época eran maravillas de la arquitectura y estaban muy lejos de las chozas de piedra y adobe que muchos imaginan como el domicilio general de la época. Un carpintero tendría que saber una cierta cantidad de matemáticas, principios de ingeniería, trabajar con polipastos, palancas, saber cómo construir arcos y balcones voladizos, etc. Y especialmente tendría que ser hábil en trabajos de acabado, como superficies interiores, pasillos y pasarelas de mosaico, e incluso tendría que saber algo de plomería. Créase o no, durante toda esta época y en los primeros 2 o 3 siglos posteriores, la plomería doméstica incluía agua interior, que se suministraba a través de un sistema de tuberías y se podía cortar mediante válvulas, tal como en una casa moderna hoy en día. Esto puede parecer asombroso para muchas personas que no se han familiarizado con el grado en que la arquitectura y la ciencia de la construcción de viviendas habían avanzado durante la época de Jesús. No era raro, especialmente alrededor de las áreas donde abundaban las fuentes termales subterráneas, que se construyeran grandes edificios centrales con baños romanos, que generalmente presentaban varios niveles de agua corriente abierta alrededor de nichos en las paredes y debajo de piedras en los pisos, a través de los cuales se canalizaba agua de manantial caliente e hirviendo. Los romanos ricos podían entonces sentarse en esta sala de vapor común y disfrutar de un baño de vapor. Es esencial tener una idea de las ciudades de la época de Cristo. Recuerde, él habló de Capernaum como una exaltada hasta el cielo, para poder comprender realmente el modo de vida que llevaba la gente común, y el de Cristo mismo y su propia familia. En general, se podría pensar que un niño de unos 12 años de edad entraba en la sociedad de los adultos. Esto es obvio también cuando se considera el relato de Jesús con los doctores y los abogados del templo a la edad de 12 años. Sin embargo, el ministerio de Cristo no comenzó hasta que tenía unos 30 años. Esto significa que al menos desde los 12 años o un poco más tarde hasta los 30, Jesús permaneció con José. O si José murió algún tiempo antes, Jesús permaneció con la familia, como carpintero, trabajando por toda la región montañosa de Galilea, sin duda principalmente en las ciudades de Nazaret y Capernaum. Recuerde también que José y María llegaron a tener una familia numerosa. Sus hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas,
Mateo 13:55. Había hermanas, versículo 56, lo que implica más de una, aunque no se dice cuántas. Así que, según los cálculos más precisos, había 5 hijos y 2 hijas. Recuerde que se trata de una cifra conservadora, ya que podría haber habido más de 2 niñas. María, por tanto, acabó siendo madre de al menos 7 hijos. Y se requiere un hombre de cierta riqueza, una familia que obedece las leyes y los preceptos de Dios, incluyendo las leyes del éxito, para proveer adecuadamente para una familia de este tamaño. José era obviamente un hombre de negocios próspero, más como un contratista general que como un simple carpintero que maneja un martillo. Habría sido contrario a las leyes de Dios haber traído al mundo tantos jóvenes si José no hubiera sido ampliamente capaz de proveer para ellos. Jesús, entonces, aunque no estaba casado, creció como un hombre joven con hermanos y hermanas, y fue muy definitivamente un hombre de familia en el sentido de que él, como el hermano mayor, se convirtió en el líder de la familia y directamente responsable de ella. No se escucha ni una palabra más de José después del momento en que se menciona la palabra padres en Lucas, capítulo 2. Desde ese momento en adelante, siempre que se menciona a María y a los otros niños, están solos. Obviamente, aunque la Biblia no registra el evento, José había muerto algún tiempo después del 12º cumpleaños de Cristo y antes de su 30º. José nunca es mencionado y no aparece en ningún lugar de la escena durante todo el ministerio de Cristo, ni siquiera en su muerte. Sin embargo, María y los hermanos y hermanas son mencionados en varias ocasiones. Muchos han razonado que, debido a que Jesús habló a sus discípulos de todos sus hermanos y hermanas, es decir, cualquier otro ser humano, él no tenía hermanos y hermanas reales. No es así. El relato de Mateo 13, versículos 55 y 56, es muy claro en este sentido. Los hermanos son nombrados específicamente en ese relato, y Jesús no tenía ningún discípulo llamado José, y ciertamente no tenía apóstoles mujeres. Juan 2:12 es muy claro. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí, en el relato bíblico escrito por Juan, ese discípulo a quien Jesús amaba, muestra muy claramente que sus discípulos y sus hermanos eran dos grupos diferentes de personas. Algunos han entendido mal la lección que Cristo dio en el acontecimiento de la llegada de sus hermanos y hermanas, concerniente a la hermandad de toda la humanidad, y han asumido, sin verificar cuidadosamente estas escrituras, que Jesús no tenía parientes terrenales. Sin embargo, observe el relato de Marcos capítulo 6. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, algunos de sus perseguidores comenzaron a decir: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Observe que Jesús dijo claramente entre sus propios parentescos. Él admitió claramente entonces que él, el profeta que estaba siendo deshonrado, estaba en ese momento en su propio país y entre su propia parentela. También declaró claramente que estaba en su propia casa. En el relato del ministerio temprano de Cristo en la región de Galilea, se muestra una y otra vez que él estaba en una casa. De vez en cuando era la casa de Pedro o la casa de uno de los otros discípulos o la del propio Cristo. Observe algunos de los ejemplos más sobresalientes. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Mateo 8:14. Aquí usted ve que Pedro tenía una casa en Capernaum y también puede entender por las escrituras que Pedro tenía una esposa. Nuevamente, aunque está tan claro en las escrituras, millones no saben ni entienden que Pedro era dueño de una casa o que era un hombre casado. Véase también 1 Corintios 9:5. Sin embargo, la Biblia es muy clara en estos puntos. Hay muchos ejemplos de este tipo en las Escrituras. Observe algunos más. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Mateo 12:46. Observe que Jesús estaba en un lugar cerrado en esta ocasión
y debido al gran grupo que había dentro, su propia familia no pudo entrar, sino que tuvo que esperar afuera. Observe, aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Mateo 13:1. Nuevamente, Cristo estaba en una casa, donde sin duda tuvo oportunidad de dormir cuando estaba cansado y de bañarse cuando lo necesitaba, lo cual era bastante frecuente, y de tener la oportunidad de tener privacidad tal como cualquier ser humano lo requeriría. Observe, luego, despidiendo Jesús a la multitud, entró en casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mateo 13:36. Nuevamente, Jesús despidió a las multitudes y entró en una casa. Muy probablemente esta era la suya, ya que estaba en Capernaum, y Jesús entraba y salía continuamente de Capernaum, permaneciendo en el área de Capernaum durante gran parte de su ministerio en Galilea. Más tarde, Jesús subió a Nazaret. La Biblia dice: y llegado a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que estaban atónitos. Mateo 13, 53-54. Luego sigue el relato de sus preguntas y sus declaraciones acerca de la familia de Cristo. Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. Mateo 13, 57. Obviamente, Jesús dijo que estaba en su propia tierra y en su propia casa cuando se hablaba irrespetuosamente de él. El pasaje anterior sobre el mismo tema prueba que casa no es sinónimo de pariente. Es cierto que Jesús en muchas ocasiones subió al monte a orar aparte, Mateo 14:23, o estuvo en un lugar desierto, Mateo 14:15, y que en ocasiones durmió al aire libre. Pero suponer que Jesús vivió la vida de un vagabundo sucio y mugriento que nunca tuvo oportunidad de lavarse o bañarse y que vivió de limosnas o de lo que podía recoger de los campos mientras viajaba es completamente ridículo y sin base en los hechos bíblicos. Durante el relato de la primera Pascua del Nuevo Testamento, comúnmente llamada la Cena del Señor, Jesús lavó los pies de sus discípulos, dando un ejemplo profundamente espiritual para todos los cristianos. Léase Juan 13 del 1 al 17. Cuando fue el turno de Pedro, él protestó primero y luego se fue al otro extremo de querer que le lavaran todo el cuerpo. En el versículo 10 Jesús dijo: el que se lava, baña, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí es obvio que Jesús y sus discípulos se habían bañado antes de la comida y solo sus pies estaban sucios, ya que usaban sandalias en ese día. Jesús no solo se quedaba en una casa la mayor parte del tiempo, sino que también era contribuyente. En Mateo 22, del 15 al 22, Cristo dijo claramente que era lícito pagar tributo, impuestos y dar a César lo que es de César. ¿Y por qué alguien pagaría impuestos? Por una de dos razones: o tenía un ingreso o era dueño de una propiedad, o ambas cosas. Observe el ejemplo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los impuestos y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los impuestos? Él dijo: sí. Mateo 7, 24-25. La declaración clara es que Jesús sí pagaba los impuestos. Pero observe el resto del versículo. Y cuando entró en casa, Jesús le precedió diciendo: ¿qué te parece, Simón? Versículo 25. Nuevamente Jesús entró en una casa en esta ocasión. Incluso cuando Jesús viajaba, generalmente hacía arreglos para quedarse en otra casa, en una posada o para proveer un alojamiento adecuado. Note este ejemplo en Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él debía ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para prepararle un lugar donde quedarse. Pero ellos, los residentes de la aldea, no lo recibieron, porque su rostro era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos en esta aldea no le permitieron quedarse allí porque él iba a Jerusalén, mientras que los samaritanos mantenían un lugar santo rival en el monte Gerizim. La ubicación del templo era una manzana de la discordia entre los judíos y los samaritanos. Juan 4:20.
Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Observemos otro ejemplo. Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Mateo 21:17. Jesús había salido de Jerusalén hacia la ciudad de Betania, que está muy cerca. En esta ocasión se hospedó allí en lugar de dormir al aire libre. Observemos algunos ejemplos más. Algunos días después entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Marcos 2:1. La expresión en casa puede traducirse como en casa. Véase el griego original y también la Nueva Biblia Inglesa y el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. John Brodus. Jesús entró libremente en las casas de los líderes de la sociedad, generalmente a petición propia. Sin embargo, muchas personas que no entienden en absoluto la verdad de Jesucristo de Nazaret suponen que Él era solo un vagabundo, alguien que se relacionaba con la gente de la calle y que continuamente despreciaba o rechazaba cualquier contacto con la alta sociedad. Pero lea el relato de Marcos, el capítulo 5, de cómo Jairo, el principal de la sinagoga, le rogó a Jesús que fuera a su casa y orara por su hija. Marcos 5, del 22 al 43. Y llegó a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y gemían mucho. Y cuando entró, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? Versículos 38 y 39. Aquí Jesús entró libremente en la casa del principal de la sinagoga para sanar a su hija. Observemos otro ejemplo. Y cuando Jesús entró en casa, apartado de la multitud, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. Marcos 7:17. Una y otra vez, cuando las multitudes se hacían demasiado grandes y difíciles de controlar, Cristo entraba en la casa o tal vez subía a un barco y dejaba a las multitudes en un intento de evitar las multitudes demasiado grandes. La gente venía a Él, recuerde, Él no iba a ellos. Algunos disidentes citan una escritura para demostrar que Jesús no tenía un lugar donde vivir. Bien, veamos Lucas 9, 57-58. Y aconteció que mientras iban por el camino, un hombre le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Recuerden, ya he explicado los versículos 51 al 56, que vienen justo antes de este relato. Entonces, ¿cómo entendemos Lucas 9 del 57 al 58 en contexto? Recuerden nuevamente que Jesús había querido hacer arreglos para quedarse en una aldea samaritana en su camino a Jerusalén. Los ciudadanos no lo permitieron. Por lo tanto, Jesús, a la luz de que le negaron alojamiento para pasar la noche, exclama: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, en ese momento en particular, mientras iban por el camino, versículo 57, en dirección al próximo pueblo, ver versículo 56, Jesús estaba teniendo dificultades para encontrar un lugar donde pasar la noche en su viaje a Jerusalén. Esta es una de las razones por las que Jesús le dijo al joven que no tenía dónde quedarse en ese momento. Era un ejemplo de su ministerio, a veces difícil. Ahora bien, este ejemplo, que también tiene que ver directamente con abandonar todas las propiedades físicas, la familia y las instalaciones por el bien del reino de Dios, destruye por completo todos los demás pasajes bíblicos claros sobre las muchas veces que Jesús habitó en una casa, o visitó la casa de otra persona, o comió en una casa, o fue parte de un gran banquete, como en Caná de Galilea, o deliberadamente organizó alojamiento. Obviamente, la Biblia no contradice a la Biblia. Juan 10:35, segunda de Pedro 1:20, y un pasaje de las Escrituras que es más bien vago o que puede tener 2 o 3 significados, no hace que se nos vengan a la mente varios pasajes claros y sencillos que no pueden ser malinterpretados. En este relato,
Cristo le estaba diciendo al joven que no dependía en absoluto de bienes materiales, propiedades y posesiones. Aunque Cristo vivió en una casa la mayor parte de su vida, no le dio importancia, no puso su corazón en esas posesiones materiales. Estaba dispuesto en cualquier momento a dejar lo que estuviera haciendo en una casa y a dejar esa casa para servir y ayudar a la gente. Viajó mucho durante su ministerio y siempre estaba dispuesto a dejar un hogar en cualquier momento para ir a un lugar desierto, o a dejar la ciudad grande para ir a una más pequeña, o, al no encontrar alojamiento en un pueblo, ir a otro. En esta ocasión, Cristo dio a quienes lo escuchaban un ejemplo de no poner su corazón en las posesiones materiales. Sin embargo, Jesús entraba continuamente en una casa, que muy probablemente era su propia casa, en Capernaum, así como la casa de la que habló en la ciudad de Nazaret, la ciudad en la que creció. Mateo 2:23, Marcos 1:9, Lucas 1:26 y Juan 1:45. Jesucristo era todo hombre, tan humano como tú eres humano, pero era Dios mismo. Fue asesinado y resucitó después de 3 días y 3 noches en la tumba. Mateo 12:39 y 40 y 28:7. Y lo más importante de todo, está vivo hoy. Hebreos 1, 2 y 3. ¿Cómo se ve ahora? Lo verás si lees el relato de Apocalipsis 1, del 12 al 18. Esa es la imagen que debería venir a la mente de las personas cuando piensan en Jesucristo hoy. Él es un Salvador vivo, un Cristo vivo, un Rey glorificado, divino, todopoderoso. Capítulo 4. Jesucristo y tú. Si has leído hasta aquí, has descubierto al verdadero Jesús, aquel que obedecía las leyes, que pagaba sus impuestos, que vivía en su propia casa, que ayudaba a los esclavos de los oficiales romanos y que fue brutalmente asesinado en un juicio ilegal. Has encontrado al Cristo que se parecía a cualquier judío de su época, que tenía una apariencia tan común que se escapaba de las multitudes una y otra vez, y cuyo traidor tuvo que recibir un gran pago para identificar cuidadosamente quién era. Has leído acerca del Jesús que estaba sujeto a sus padres, Lucas 2:51, y que vino a guardar y magnificar las leyes de su Padre, no a destruirlas, Isaías 42:21, Mateo 5:17 y 18. Has leído acerca del Jesús que ordena a sus seguidores guardar los 10 mandamientos, Mateo 19:17, que vino a entregar un mensaje vital, pero no a salvar al mundo en ese entonces. Si has leído hasta aquí, es posible que te encuentres en la misma situación que el patriarca Job. Job había pensado que sabía mucho acerca de Dios, pero después de una larga serie de elocuentes argumentos con sus 3 amigos, Dios entró en escena y señaló algunas cosas que Job nunca había considerado antes. Job 38 y 39. Echa un vistazo a la lección que Job aprendió. Job dijo: yo sé que todo lo puedes y que ningún pensamiento se te puede ocultar. Continuó: ¿quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Por eso he hablado lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí, que no entiendo. Job 42, 2 y 3. Él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vio por primera vez la verdadera imagen de esa imponente personalidad, el Dios creador de quien había estado hablando. Esto nunca antes había llegado a su mente. Su mente consciente no había visto realmente a ese Dios de quien hablaba, aunque podía argumentar larga y elocuentemente acerca de Dios. Dijo: de oídas te había oído, pero ahora lo entiendo. Ahora realmente veo, ahora entiendo. Ahora mis ojos te ven, ahora comprendo. Por lo tanto, dijo en el versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora tenía la perspectiva correcta. Vio cuán grande y cuán bueno era Dios, y cuán desdichado, miserable y completamente ciego había sido. Y dio el paso más difícil de todos los pasos humanos. Admitió que había estado completamente equivocado, no parcialmente equivocado, sino totalmente equivocado. Dijo que se aborrecía a sí mismo. Pero ¿puede usted admitir que podría haber estado completamente equivocado en sus conceptos anteriores sobre Jesucristo de Nazaret? ¿Puede usted ahora realmente arrepentirse como lo hizo Job? Si puede, está en camino de convertirse en un verdadero cristiano,
un verdadero seguidor de Jesucristo. Tenemos un folleto sobre el tema. ¿Qué es un verdadero cristiano?